Queridos ecuatorianos, hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad hacia nuestra amada patria. Ecuador se encuentra en una profunda oscuridad, enfrentando un ataque sin precedentes a su Estado de Derecho, a la independencia de poderes y a los principios de orden que nos definen como sociedad. Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas, mediante una funcionaria subalterna que se ha apropiado ilegalmente de las funciones naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador y pretenden inhabilitarme por 5 meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su gobierno. Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero del 2025, para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección. Luego de innumerables intentos por presionar mi renuncia, incluso encarcelando a mi hijo, luego de haber destrozado mi honra, mi dignidad y la de mi familia, de haber atacado y perseguido a mis colaboradores, abogados y allegados, luego del linchamiento mediático con todo un aparataje de falsos medios de comunicación en redes, medios gubernamentales, periodistas asalariados, siendo el blanco de salvajes ataques de su gabinete, acusándome de intento de golpe de Estado. Hemos sido testigos de cómo se han utilizado las instituciones públicas, no para servir para el bien común, sino para sembrar mentiras y ejecutar acciones ilegales contra los derechos de cada ecuatoriano y ecuatoriana a una vida digna. La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular. La utilización de las instituciones para fines personales y la ruptura del orden constitucional son prácticas que no podemos tolerar. Cada día que pasa se vulneran nuestros derechos, se ignoran nuestras demandas y se socavan los principios democráticos que tanto valoramos. No podemos permitir que el miedo y la opresión se conviertan en la norma. Debemos levantarnos y exigir que se respete la Constitución, que se protejan nuestras instituciones y que se garantice la participación activa de las mujeres en la política. El presidente está obligado a solucionar los graves problemas de nuestro pueblo. Para eso fue elegido, para preocuparse de la grave crisis energética en la que nos tiene sumidos, de la inseguridad bárbara, de la miseria, de la falta de empleo, de la migración, del caos social, del cierre de negocios, industrias y comercio, mas no para tomarse el poder como parte de su patrimonio. Mujeres de mi Ecuador, no seamos espectadoras silenciadas por las bárbaras prácticas de la misoginia, la violencia y la discriminación. Que su voz se escuche hasta Carondelet, donde podemos ser parte de esta violencia política a la que no podemos arrodillarnos. No es una lucha personal, sino de una batalla colectiva por el futuro del Ecuador. Respetar la sucesión es mandato de la ley suprema y con ello garantizar las próximas elecciones transparentes, en igualdad de condiciones y justas, que sea el pueblo quien elija a su próximo o próxima gobernante, no él y su grupo de amigos íntimos, o la gran chequera, la que decida el destino de mi sufrido pueblo. Hago un llamado fuerte y contundente a las autoridades de control social y transparencia, a las fuerzas sociales y políticas, a líderes y profesionales
a perder el miedo que ha querido impartir un desgobierno del terror. A la Fiscalía del Estado, sobre esta arrogación de funciones y otros delitos de una barbarie histórica. A la Defensoría del Pueblo, pido actuar inmediatamente a la Asamblea Nacional para que conozca y fiscalice las acciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Trabajo, que se desarrollan en mi contra. También llamo la atención a la Contraloría General del Estado para que de manera inmediata inicie un proceso de control sobre mi traslado a Turquía y el sumario administrativo en mi contra, antes de que sea tarde y la historia los juzgue como observadores indiferentes de la destrucción y la voluntad soberana del pueblo. Denunciaré a la comunidad internacional y afrontaré resistente ante las circunstancias, pero para ello todos y cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, debemos levantar nuestras voces para acallar el ruido que el crimen político organizado está haciendo con mi destrozado país. Con fe y determinación continuaremos la defensa de nuestros derechos, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras que merecen vivir en un Ecuador libre, donde la justicia, la paz y la igualdad sean los pilares de nuestra convivencia. Levantemos el listón del coraje. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la democracia! Muchas gracias.